Buenos días. Vamos a empezar ya con la sesión del caso clínico de inmunología. Mi nombre es Rodrigo de la Cruz y mi asesora en esta ocasión fue la doctora María del Carmen Zárate. Y pues vamos a empezar. Buenos días, doctor. Buenos días. Pues bueno, vamos a empezar con la ficha de identificación. Las iniciales de nuestro paciente son MJRG. Ella tiene 7 años, es femenino, es menor de edad, de religión católica y es originaria de Monterrey. Es estudiante. Ella acudió referida por el servicio de hematología de este hospital. El motivo de consulta original fueron adenopatías y una masa subgaleal. El interrogatorio fue mixto, fue hecho por por la madre y por la paciente y se elaboró el 31 de marzo. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, de los abuelos del lado de la mamá únicamente tenemos relevante diabetes mellitus tipo 2. La mamá tiene 41 años y es sana. Del lado del papá se desconocen los abuelos paternos, ya que el padre es adoptado y como única cosa relevante tiene onicomicosis recurrente en un pie. Tiene 2 hermanas, una menor de 4 años y una mayor de 14 años, ambas sanas. La paciente fue un producto de una tercera gesta, fue en 3 partos y un aborto. Tuvo un control prenatal adecuado y refirieron alrededor de 8 consultas. No hubo ninguna patología asociada al embarazo y nació de término por vía parto. Pesó 2.970 gramos y midió 52 centímetros. No hubo ninguna complicación neonatal y tuvo onfalorexis a las 2 semanas aproximadamente. En cuanto a la lactancia, pues fue algo normal. Estuvo alimentado al seno materno complementado con forma de inicio en Famil 1. Al mes de vida tuvo un cambio de fórmula en Famil sin lactosa. Mencioné la mamá que por reflujo, pero por las características que mencionaba parecía más como un reflujo fisiológico. Se les refirió el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. A los 6 meses, cuando inicia la alimentación complementaria, se dan los síntomas por completo y continúa después con fórmula en Famil por etapas. Actualmente tolera la leche entera sin ningún problema. Como mencioné, la alimentación complementaria la empezó a los 6 meses y tenía inmunizaciones completas al momento. La paciente no tenía tabaquismo pasivo ni tenía mascotas. En cuanto a la vivienda, pues no había nada que llamara mucho la atención. Su habitación en el colchón tenía 5 años, sábanas y colchas que se lavaban 1 o 2 veces por semana, aire acondicionado que se le daba mantenimiento cada año, un parque que quedaba a 1 cuadra de la casa, algunas plantas de ornato en el exterior de la casa y negaban humedad, moho o cucarachas en el interior de la casa. En cuanto a antecedentes personales patológicos, la paciente tuvo varicela a los 3 meses, no tuvo ninguna complicación. Tenía datos de renopatía crónica desde el año de vida y desde los 4 años empezó a tener datos de rinosinusitis crónica. Más o menos tenía como 2 episodios por año. Generalmente se trataba con esteroides nasales tópicos o con antibiótico o ambos y no tuvo ninguna complicación de estas. Conforme empezó a crecer, pues empezaron a llamar un poquito cosas la atención. A los 4 años tuvo una neumonía adquirida en la comunidad que requirió tratamiento intrahospitalario y antibiótico-terapia intravenosa. A los 6 años tuvo un herpes zóster en la cara anterior del muslo derecho, abarcaba los dermatomas L1 a L2 y a los 6 años también desarrolló alopecia areata total. Esto pasó de febrero del 2019 a marzo del 2019. Y pues antes de llegar aquí está en tratamiento con difenil ciclopropenona. En cuanto a su inicio, pues bueno, esta paciente empezó 2 meses antes de su llegada aquí con nosotros. Empezó de manera aguda con una masa rígida en cuero cabelludo en el área parietal. Era indolora y fue de crecimiento rápido en los próximos días. Se asoció a un traumatismo leve que tuvo en el cráneo. Y pues en los siguientes días empezó a tomar una consistencia más blanda y se fue expandiendo. Más o menos unos cuantos días después, entre unas 2 o 3 semanas, empezó a desarrollar adenopatías cervicales bilaterales. Un mes previo empezó con artralgia intensa, empezó en la rodilla derecha. Primero empezó aumento de dolor con la palpación, empezó a claudicar. Y en los siguientes días se agregaron edema, eritema y limitación de la movilidad de la articulación. Después empezó con la misma sintomatología, pero en el tobillo izquierdo. Como tenía una patología pues en 2 articulaciones, su pediatra la mandó a reumatología.
Reumatología pues la vio originalmente por oligoartritis, pero le llamó la atención que tenía adenopatías y en la biometría hemática tenía anemia. Entonces la refirió con hematología. Hematología finalmente pues le llamó la atención de nuevo la adenopatía, pero le llamó también la atención la masa que tenía, a la cual se le hizo un cultivo y se encontró, bueno, se le hizo una biopsia y se encontró coccidioides, por lo que se interconsultó con nosotros. En el interrogatorio por aparatos y sistemas teníamos síntomas nasales, rinorrea, estornudos y prurito 2 veces por semana. Entre síntomas generales teníamos fiebre esporádica, sobre todo en el último mes de evolución, dolor intenso en la rodilla derecha y en el tobillo izquierdo. Y en los síntomas musculoesqueléticos, pues mencionaron que tenía limitación en la función, aumento de volumen, dolor en la rodilla derecha y tobillo izquierdo. En la exploración física, pues tenía unos signos vitales normales. En el hábitus exterior llamaba la atención que tenía facies de dolor y la alopecia areata que mencionamos. En cabeza notamos que tenía, aparte de la masa, tenía una placa blanquecina en el paladar, que era pues que correspondía a una candidiasis oral. En el cuello, adenopatías cervicales que involucraba las cadenas cervicales anteriores de los dos lados. En las extremidades tenemos aumento de volumen, limitación de la movilización pasiva de la rodilla derecha y tobillo izquierdo por dolor intenso y un dolor a la palpación superficial de las articulaciones. Tórax y abdomen sin ninguna cosa que nos llamara la atención, y en piel pues el aumento de volumen en el cuero cabelludo y la alopecia que mencionamos. Estas son imágenes de la alopecia. Podemos ver la cabeza y podemos ver la masa que tenía en el área parietal. Y esta es la rodilla derecha, donde podemos ver, pues, a comparación con la izquierda, un aumento de volumen bastante significativo, al igual que con el tobillo izquierdo, a comparación con el derecho. Se le hizo una tomografía de manera inicial, en el cual pues encontraba una masa que tenía pues, características de tejido blando y tenía cierto involucro pues osteolítico. Al hacerse el aspirado de biopsia se encontró que tenía en las tensiones pues una imagen muy sugestiva de coccidioides, que es esta imagen que podemos ver aquí. Con esto nos dio la impresión, bueno, tuvimos la impresión diagnóstica de una coccidioidomicosis diseminada, una artritis séptica, candidiasis oral, alopecia areata total y pues una sospecha bastante importante de inmunodeficiencia primaria. El tratamiento inicial de la paciente fue con anfotericina B, cefalotina, ketorolaco, paracetamol y buprenorfina por el dolor intenso que tenía y con trimestoprim sulfonatoxazole. Durante el internamiento tuvo algunas eventualidades. Desarrolló hipocalemia más o menos al mes de internamiento. Recordemos que ella se internó terminando marzo. Para la hipocalemia probablemente se asoció a la anfotericina B y se corrigió inicialmente con un aporte de líquidos y después con un aporte oral y una dieta alta en potasio. Finalmente se corrigió. Tuvo pues varias cirugías del cráneo. La última fue una caractería parcial en la que se bajó el absceso y se envió cultivo de líquido y biopsia de hueso. Al mismo tiempo se envió biopsia y cultivo de líquido de la rodilla. Todos salieron positivos para coccidioides. Finalmente se agregó el 19 del 05 y del momento a la fecha pues la paciente ha estado sin ninguna nueva eventualidad. Vamos a hacer una comparación de algunos de los exámenes de la paciente. Estos son los que se hicieron durante la estancia intrahospitalaria y esto fue un seguimiento que se hizo pues prácticamente 3-4 meses después. Como podemos ver, de manera inicial tenía una anemia con características sorropénicas bastante marcada, que mejoró de la cita de seguimiento. Algo que nos llamó la atención también es que tenía una leucocitosis expensa pues, de todo, que se ha mantenido a pesar de que en este momento no se encuentra con una infección aguda. También tenemos pues, trombocitosis, que se ha estado manteniendo, pero probablemente se asocie pues, al mismo proceso inflamatorio. En cuanto al perfil bioquímico, en los laboratorios iniciales teníamos elevaciones de algunas cosas no tan relevantes, bilirrubina, ST, fosfatasa alcalina. Teníamos una disminución de las proteínas totales y teníamos una albumina sérica baja con una globulina alta. Pero esto se corrigió todo para la cita de seguimiento. En cuanto a los estudios especiales,
pues se hizo una citometría de flujo en el que teníamos una cuenta de leucocitos aumentada. Teníamos pues todos los linfocitos T aumentados. Los linfocitos NK estaban bajos en la primera cuenta cuando se hizo en el internamiento, y en el seguimiento estaban en el límite bajo, pero se encontraban ya normales. Las inmunoglobulinas se encontraban normal de inicio, después en el seguimiento la IgM estaba pues bajilla, y durante el internamiento también se hizo una NBT. También en el seguimiento se hicieron un par de frotis de sangre periférica, todos salieron normales. Finalmente, como no habíamos podido llegar a un diagnóstico con este paciente, se decidió hacer una secuenciación genómica, o un exoma, que es una secuenciación de ADN codificante. Y pues bueno, finalmente se nos dio el resultado, que fue una variante petogénica del gen NFKB2, que asocia el síndrome de David y a inmunodeficiencia común variable, que va a ser de lo que vamos a platicar el día de hoy. Como estudios también especiales, hicimos un tamizaje para buscar insuficiencia adrenal central. La paciente salió normal, pero va a estar con seguimiento con estos estudios anual porque tienen un alto riesgo. A eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Y pues bueno, vamos a platicar de las variantes patogénicas del gen NFKB2. Antes de empezar a hablar sobre pues, esto, me gustaría primero platicar un poquito sobre pues, las secuenciaciones genómicas. Entonces, primero, pues al leer de manera adecuada una de ellas. En este caso nos llega el reporte pues, con todo esto. Una de las cosas que nos debe llamar al principio la atención es la palabra variante. Se usa la palabra variante porque pues, mutación se tiende a asociar a pues, algo que es malo, y polimorfismo se tiende a asociar a algo que es bueno. Entonces, para usar una palabra neutra, se decidió estandarizar el uso de variante, que es lo que ellos usan. Finalmente, la variante se le va a poner un apellido dependiendo de lo que pase. En el caso de ella, tiene una variante patogénica, una variante que se sabe que causa una enfermedad. Las variantes van a tener 5 clasificaciones. Patogénica, como esta, cuando sabemos que causa una enfermedad. Probablemente patogénica, está de significancia incierta, cuando no sabemos qué causa esa mutación. Probablemente benigna, y benigna cuando estamos absolutamente seguros que esa variante no causa ninguna alteración. Entonces, primero, para empezar a leerla, hay que pues, notar 2 cosas. Una es que tenemos algo afuera del paréntesis y algo dentro del paréntesis. Cada una empieza con una letra. Estas son las referencias de la secuencia. La C es una secuenciación de ADN codificante, que como mencioné, pues es un exoma. Y la P es una secuencia de proteínas. Entonces, vamos a hablar primero pues, de las secuencias del ADN codificante, y vamos a hablar de algunas reglas. La parte que se va a empezar a contar, o sea, este 2611, es donde pasa el problema. Se va a empezar a contar desde la A del codón de inicio. Esta va a ser la posición 1, y de ahí hacia el extremo carboxilo, hasta el extremo 3' vamos a seguirle contando. Entonces sería 1, 2, 3, 4, etc. 1 hacia atrás es el nucleótido -1. No existe un nucleótido 0. Del -1 pasa inmediatamente al 1. La dirección del conteo es 5' a 3'. Y el nucleótido que va después del codón de terminación, que es este de aquí, se va a denominar asterisco 1. Y hacia adelante, pues asterisco 2, 3, 4, etc. Las letras que vayan en el lado de la secuenciación de ADN siempre tienen que ser mayúsculas. En el caso de que esto fuera ARN, tendrían que ser minúsculas. Y las proteínas se tienen que hacer la abreviatura que utilice 3 letras, de las cuales la primera tiene que ser mayúscula. Ahora, la primera parte nos dice dónde está el problema. La siguiente parte nos va a decir el cambio específico que hubo. Existen pues varias abreviaturas para todo esto. En el caso de nuestra paciente indica una sustitución de una citosina por una timina. Pero existen otros como de lesiones, un rango de residuos afectados, duplicaciones, inserciones o inversiones. Ahora, la parte de adentro nos va a mencionar lo que pasó secundariamente a este primer problema, que en este caso pues, nos habla de un aminoácido. Esta es la tabla en la que vienen pues, los aminoácidos en sus abreviaturas. Tiene una abreviatura que usa 3 letras y una que usa una letra. La forma estandarizada y correcta de usar es la de 3 letras, pero podemos encontrar en algunos lugares que se usa la de una letra. Entonces, este corresponde a glutamina, perdón. La posición que va a tener va a ser el aminoácido número 871. Y algo importante es que
bueno, la dirección va a ser de amino terminal a carboxilo terminal. La primera de aminoácido que se cuente va a ser la metionina de inicio y va a terminar en el codón de terminación. Ese codón de terminación se va a poner como ter o como un asterisco. Entonces, asterisco va a ser como que simbolizar una terminación. Entonces, ya con esto podemos leer pues toda nuestra variación. Lo que quiere decir que en la secuencia de ADN codificante, en el nucleótido 2611, hay un cambio de una citosina por una timina, lo que por consecuencia en la secuenciación de proteína nos va a dar en el aminoácido 871 un cambio de una glutamina a un codón de terminación. O sea que nos va a dar una proteína incompleta en el extremo carboxilo terminal. Pues solo como ejercicio vamos a confirmar que esto sea cierto, para también que quede un poquito más claro esto. Entonces, primero recordemos que pues todos los aminoácidos a la hora de que se traducen son a base de un codón. Un codón son 3 nucleótidos. Entonces, si tomamos, sabemos nosotros que el aminoácido que está afectado es el 871, pero ese aminoácido va a corresponder a 3 nucleótidos. Entonces, para saber cuál de los 3 es, podemos hacer algo muy sencillo, que es una pequeña división. Dividimos 2611 entre 3, porque es por cada codón, y esto nos va a dar un resultado que nos va a dar en tercios. Si la respuesta es primer tercio, pues significa que es el primero codón, el primer nucleótido del codón. Si nos da 2 tercios, el segundo del codón, y si nos da pues el número completo, o sea 871, sería el tercer nucleótido del codón. Entonces vamos a confirmar esto de nuevo. Esto es una tabla como se traducen los aminoácidos. Está hecha a base de ARN, entonces hay que tomar en cuenta que nosotros estamos codificando ADN, no ARN. Entonces todo lo que veamos como un uracilo, las US, las tenemos que cambiar por timinas. Entonces, si tenemos que nuestra glutamina es el problema, vamos a marcarla y efectivamente el primer codón es una C. Si cambiamos esta C por una T, o en este caso una U, nos va a dar un codón de terminación. Y con esto podemos confirmar que efectivamente el cambio de una citosina por una timina nos da un cambio de una glicina a un codón de terminación. Y pues confirmamos que nuestra variante pues realmente es esto que está pasando. La proteína que se está codificando es una proteína que se llama P100. Es una proteína que mide 900 aminoácidos. Esta es la proteína entera, la secuencia de la proteína, desde el extremo amino terminal hasta el extremo carboxilo terminal. Y lo que va a pasar en nuestra paciente va a ser que todo este extremo pues no va a existir. Va a terminar prematuramente y vamos a llegar hasta aquí. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito sobre este gen. El gen NF-κB2 va a codificar para una subunidad del factor de transcripción, el factor nuclear kappa B. La proteína tal cual se llama P100 y es precursor de la proteína P52. Esta proteína P52 va a ser una de las proteínas efectoras. Se encuentra en el brazo largo del cromosoma 10, en el segmento 24.32. Y como mencionamos, pues es una proteína que normalmente es de 900 aminoácidos y tiene una masa molecular de casi 87 kilodaltones. El factor nuclear kappa B se va a encargar de muchas cosas. En general se encarga de activar factores de transcripción que se van a encargar de pues, activar ciertos genes que van a aumentar citocinas proinflamatorias o que se encargan, otros mediadores que se encarguen también de proliferación, supervivencia celular, maduración de algunas células o el reclutamiento de otras, pero principalmente se encarga de eso, maduración e inflamación. Entonces, pues antes de entrar a detalles sobre esta vía, es importante que conozcamos bien los componentes de esta. Entonces vamos a empezar con los más importantes, que son la familia NF-κB, que van a ser nuestras proteínas efectoras. Tenemos 5 miembros de esta familia que están estructuralmente relacionados. Estas, 2 de ellas, el P50 y el P52, van a tener un precursor, y estos precursores también van a ser importantes. Y la forma funcional va a estar en dímeros. Estos dímeros pueden ser ya sea homodímeros, como estos de acá, o heterodímeros, como estos de acá, que nos van a dar en total 15 combinaciones, aunque no todas las combinaciones funcionan de la misma manera. Estos se van a unir los dímeros a sitios específicos del ADN que se conocen como potenciadores del factor nuclear kappa B. Y
pues normalmente van a estar en el citoplasma unidos a proteínas inhibitorias. Estas familias inhibitorias son la familia IKB o inhibidor kappa-B, y esta es la forma en la que se encuentran normalmente las proteínas pues, en una célula en reposo. Tenemos nuestro dímero, que es la parte funcional, y tenemos nuestro inhibidor, que es pues la parte que va a mantener que la célula se mantenga pues estable. Esto va a evitar que se unan estas proteínas al ADN y empiecen a hacer la activación de la transcripción. Tenemos dos tipos de proteínas inhibitorias, las clásicas, que incluyen las IKB alfa, IKB beta, IKB epsilon, y las que se les llama IKB bosoma, las cuales están hechas de un complejo multimérico de las proteínas precursoras P50 y P52. Recordemos que P50 es el metabolito de este, que nos va a dar el IKB gamma, y P52 va a ser de P100, que nos va a dar el IKB delta. Esta va a ser bien importante por lo que tenemos que tener, es algo que tenemos que recordar desde ahorita. Y finalmente tenemos las sinasas. Las sinasas van a ser los que se van a activar, los que van a encargarse de la activación de estas proteínas. Como hemos mencionado, generalmente tenemos a nuestras proteínas en reposo así, o sea, en el dímero unido a un inhibidor. Las sinasas de lo que se van a encargar va a ser pues de cortar ese inhibidor para que la proteína quede en su forma activa y pueda ir a buscar el núcleo. Tenemos pues subunidades también de estas sinasas. Las subunidades catalíticas van a ser las IKK, que tenemos dos tipos, alfa y beta, y el NIK. Y tenemos una subunidad reguladora que se denomina NEMO. Es importante distinguir que existen dos tipos de sinasa. Una sinasa que es dependiente de NEMO, o sea, la que sí tiene NEMO, que es la que tiene IKK alfa y beta, o 1 y 2, dependiendo de la literatura. Y la de sinasa que es independiente de NEMO. De esta vamos a hablar también un poquito más. Y esta, a diferencia de la otra, tiene el NIK y no tiene a NEMO. Finalmente, las dos hacen lo mismo. Se van a encargar de fosforilar regiones de la proteína, que se van a encargar de que se ponga una ubiquitina y finalmente se reconozca por el proteasoma y se degrade la proteína. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las vías. Tenemos dos vías, una vía que se llama canónica y una vía que se llama no canónica. Tradicionalmente se pensaba que estas dos vías pues, no tenían nada en común una con la otra, pero pues más recientemente se ha visto que sí tienen algunos como puntos de contacto. Sí se encargan de cosas muy diferentes y funcionan de manera diferente. La vía canónica se va a encargar principalmente de la inflamación, va a tener un inicio de acción rápido, va a ser como que muy intensa y va a tener un efecto corto, ya que tiene muchos mecanismos de retroalimentación negativa. En cambio, la vía no canónica se va a encargar más de funciones del desarrollo de células y de la maduración. Va a tener un inicio que es más lento y va a tener un efecto prolongado, ya que esta tiene menos mecanismos de retroalimentación negativa. Las cosas que las activan, pues van a ser muchos. Estos son algunos de los principales. Algunas, de hecho, son en común, como el inhibidor celular de la apoptosis, el CIAP1 y 2, y el factor asociado al receptor de TNF, que es el TRAP. Pero algunos otros van a ser diferentes, como por ejemplo la vía canónica tiene principalmente el receptor 1 del TNF-alfa, los PAMP y los DAMP, y la vía no canónica, la linfotoxina B, el BAFF y el CD40. Entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de las vías. La vía canónica, como mencionamos, es la vía inflamatoria. Esta va a ser dependiente de la sinasa, dependiente de NEMO, es la sinasa que sí tiene NEMO. Una vez que se activa, se van a degradar las inhibidores kappa-B clásicas y los efectores primarios van a ser REL-A y CREL cuando se encuentran en homodímeros, como estos dos, o en heterodímeros con P50. Si tenemos que escoger uno de todos, que sea como el más representativo, sería REL-A P50. En general, las funciones son regulación de la apoptosis. En general tiene una regulación negativa, entonces va a causar proliferación celular. Expresión de respuesta inflamatoria e inmunitaria. Sobre todo se enfoca mucho en la parte de las citocinas proinflamatorias. Y pues la activación va a estar muy correlacionada con la distribución que tenga estas proteínas en los tejidos. Por ejemplo, si ocupamos citocinas para la supervivencia y producción de linfocitos B y T, vamos a tener principalmente CREL. Si pues buscamos respuesta inflamatoria y prevención de apoptosis, vamos a tener más REL-A. Finalmente, estos dímeros van a ser los que
van a unirse a sitios específicos de los genes para activar pues estas proteínas y empezarlas a codificar. Cuando no se controla de manera adecuada la vía canónica, se asocia inflamación crónica y a cáncer. La forma en que se inhibe es por los inhibidores kappa B, por medio de retroalimentación negativa. Y algo bien importante en nuestro paciente también es que en ausencia de suficiente degradación de la proteína P100, los multímeros de esta proteína, que como hemos mencionado son el I-kappa B delta, van a tener una función inhibitoria contra las proteínas REL-AP50, que es la principal de la vía canónica. Y esto lo mencionábamos un poquito más adelante. En cuanto a la vía no canónica, como mencionamos, es la que se encarga principalmente de desarrollo. Esta va a usar la sinasa independiente del hemo. Cuando se activa, pues bueno, para activarse va a ocupar que el MYC, que es una de las sinasas que vemos un poquito más adelante, fosforile P100. Y esto va a hacer que se degrade P100. La degradación de P100 va a causar dos cosas y va a hacer que tengamos como un mecanismo de activación temprano y uno tardío. Recordemos que P100 en forma de multímeros es un inhibidor kappa B, el inhibidor I-kappa B delta. Entonces, este inhibidor se va a encontrar secuestrando pues, muchas moléculas de RELA, sobre todo RELA P50, pero va a haber varias otras. De manera que cuando se empiezan a activar la vía y se empiezan a eliminar estas proteínas para producir P52, se van a empezar a liberar las que tenían secuestradas y va a causar como un inicio temprano de la expresión de genes. Pero la expresión más importante y la más característica va a ser la que va a pasar cuando P100 se metaboliza a P52 y se una pues sobre todo a REL-B. Esto nos va a dar, pues, ahora sí, el mecanismo de desarrollo que busca esta vía. Y, pues, de esta, el característico sería REL-B P52. En general, se encarga de desarrollar procesos que requieren señales sostenidas. Se encarga del desarrollo de ganglios linfáticos, de centros germinales, glándula mamaria y osteoclastos. Y, pues, bueno, también apoya el desarrollo de órganos linfáticos secundarios. En ratones que se controla y se quita por completo la vía no canónica, los ratones carecen de ganglios linfáticos y de centros germinales. Y algunas también alteraciones ectodérmicas pues, muy características. Pues bueno, no se conoce también la forma en que se inhibe la vía canónica. No parece que haya tantos mecanismos de retroalimentación negativa y es eso que tenga como que una forma de estimulación sostenida pero lenta. En tinocitos que tienen estimulados con TPA y miosina, que funcionaría como un activador celular de sinasas de proteína, va a llegar a la degradación de REL-B. Entonces este parece que es uno de los mecanismos de retroalimentación que tiene. Ahora, estas vías también pues funcionan una sobre la otra. El REL-AP50, que es la vía que es sobre la vía canónica, va a interactuar con la vía no canónica, ya que pues se requiere REL-AP50 para regular los genes REL-B y NF-κB2, que son pues, los genes que están involucrados con todas las partes efectoras de la vía no canónica. En cambio, la vía no canónica va a tener más como que una función de control. Cuando tenemos una sobreexpresión de P100, va a empezar a secuestrar el REL-AP50 y va a empezar a tener cierta inhibición. Cuando se inhibe REL-A por esto, en una manera exagerada, llega un fenotipo de inmunosupresión, que es algo de lo que también hablaremos más adelante de esto. Y recordar que I-kappa delta, que es nuestra proteína P100, equilibra las señales en ambas vías. Estas vías también tienen como mecanismos de protección. O sea, por ejemplo, tenemos ratones a los que se les quita totalmente el NF-κB2, que codificaría normalmente para P50, y lo que hace el sistema para poder mantenerse pues, en equilibrio es que empieza a producir más REL-AP50 y esta va a producir aumento de la expresión de REL-B, y REL-B se va a empezar a unir a P50 y va a hacer estos dímeros, REL-B-P50, que normalmente es como un efector secundario que no tiene tanta importancia, pero en caso de que no esté P52, este es el que entra el quite y hace que se mantenga en equilibrio. En cambio, una mutación en FKB1 que elimina P50, que es como el efector más importante de la otra vía, pues va a causar un poquito más de problema.
REL-A se va a unir a P52 y ahí no va a haber tanto problema, pero va a unirse tanto a P52 que va a dejar a REL-B sin P52. Entonces va a haber una disminución de la vía no canónica, a expensas de que la canónica se mantenga sin problemas. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de las proteínas en sí. Las proteínas se dividen en dos grupos. Tenemos una subfamilia NF-κB, que son el que están P50 y P52. Y tenemos una familia REL, que son REL-A, REL-B y C-REL. La familia, bueno, ambas tienen el dominio homólogo de REL, que es este que se encuentra en el extremo amino terminal, pero en el extremo carboxilo terminal va a tener cosas diferentes. La familia REL va a tener una cosa que se llama dominio activador de transcripción. Esta va a ser la parte que se encarga de activar los genes, por lo que se ocupa necesariamente una de estas tres para poder activar un gen. Las otras van a ser como el apoyo para poder ubicar. Y tienen otros dominios importantes. Entonces, vamos a hablar de estos dominios de estas otras proteínas. Estos son dos esquemas de dos artículos diferentes en el que se enfocaron en resaltar partes, algunas iguales y otras diferentes. Las que tienen en común es el dominio homólogo de REL, que es la parte que está en el extremo amino terminal, el sitio de reposición de anquilina, que tienen todas estas proteínas, y la parte que tomaron pues un poquito diferente es esta, señaló el dominio de muerte, que va a ser bien importante porque a partir de aquí para adelante, va a ser donde vamos a tomar como una proteína, algo que está en el extremo carboxilo terminal. También va a tomar una reacción rica en glicina, que es a partir de donde se corta para hacer la proteína P52. Y tiene aquí también marcado el sitio de señalización nuclear. Esto va a ser lo que se va a encargar de que esta proteína vaya a dar al núcleo. Y esta de acá se encarga de señaló otros sitios como el sitio de fosforilación tanto del amino terminal como del carboxilo terminal, que también los vamos a hablar un poquito de estos aquí. Entonces vamos a hablar ahora sí sobre el metabolismo de esta proteína. Recordemos que la proteína tal cual es P100, pero la proteína funcional sería P52. Entonces, lo que pasa inicialmente es tenemos nuestra proteína P100 que forma 900 aminoácidos, como ya vimos. Va a llegar pues la sinasa independiente de NEMO, la que tiene NIC, y lo que va a hacer primero es fosforilar ya en los sitios de fosforilación amino terminal y carboxilo terminal, específicamente en estos residuos de serina. Esto va a servir para que llegue una proteína que se llama complejo SCF, que tiene una parte que se llama F-box. Esta se va a encargar de reconocer los sitios de fosforilación y colocar ubiquitinas. Estas ubiquitinas van a ser las que van a ser después reconocidas por el proteasoma y van a ser las que finalmente van a hacer que la proteína se corte. Esto va a ser finalmente como nos da la proteína P52 en su forma normal, que tiene pues una longitud de 443 aminoácidos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra paciente. Nuestra paciente tiene una proteína P100 que no mide los 900 aminoácidos, mide 971 y está cortada en el extremo carboxilo terminal. Va a llegar pues nuestra sinasa de proteína y va a intentar fosforilar. No va a tener tanto problema en el fosforilar el extremo amino terminal, pero en el extremo carboxilo terminal, como habíamos visto, una de las serinas pues ya no existe, entonces no se puede fosforilar. Hay una otra serina que queda así como que en el límite, o sea, técnicamente sí está ahí, pero pues no sabemos si se puede fosforilar realmente, entonces hay una o dos serinas que no se van a poder fosforilar. Esto va a hacer que llegue el complejo SCF y no logre reconocer nada y pues se vaya y finalmente no se coloque ni la ubiquitina ni llegue el proteasoma a cortar la proteína. Por lo tanto, se nos va a empezar a acumular esta proteína, la proteína P100. Vamos a ver tres artículos para poder conocer un poquito sobre el fenotipo que nos tiende a dar esta enfermedad. Primero que nada, vamos a ver este artículo que se publicó en el 2017 en la revista Blood. Ellos analizaron tres familias. La familia A y B tienen en común que tienen una mutación que es más o menos es en el centro casi de la proteína. Y la familia C tiene una mutación que está en el extremo carboxilo terminal después del dominio de muerte. Primero que nada, ninguna de estas tres proteínas se pudo metabolizar a P52. Aquí podemos ver que salió negativo en todas ellas. Y a pesar de que todas ellas tienen positivo las sinasas adecuadas.
Entonces esto nos dice que funciona, o sea que pues, nos confirma eso, que estas proteínas no se pueden cortar porque pues carecen de los sitios de fosforilación. Y pues bueno, nos dio dos fenotipos diferentes en este grupo de familia. Ambos, o sea, todos los pacientes tenían hipogamaglobulinemia e infecciones recurrentes, pero los pacientes que tenían de la familia A y B, o sea, los que tenían mutaciones a mitad de la proteína, tenían una proteína que tenía función que era efectora, como si fuera P52, pero inclusive más potente. Entonces esto nos hizo que tuvieran un aumento de expresión de genes proinflamatorios y generación de procitocinas también proinflamatorias. Esto los predispone más a cáncer y autoinmunidad, pero también pues con su inmunodeficiencia que causa infecciones graves, sobre todo por virus y colangitis esclerosante. En cambio, la familia C tenía la proteína una función inhibitoria, como tiene la proteína P100 normal, porque pues en este caso se encuentra P100 casi completo, o sea, le falta más un cachito. Estos pacientes tenían otras características clínicas. Estos tenían displasia ectodérmica leve, que se caracterizaba por alopecia y traqueoniquia, y también tenían deficiencia de ACTH. Y estas son las características con las que se empata mejor nuestro paciente. En este segundo artículo, este se publicó el año pasado en la revista Frontiers Pediatric Immunology. Esta tiene algo importante, pues en particular para nosotros, es porque ellos encontraron una mutación exactamente igual a la que tenía nuestra paciente. De hecho, el fenotipo de la paciente también se parece un poquito. Podemos ver que es una niña pequeña, una niña que tiene alopecia generalizada. En el caso de ella tenía traconiquia, que no es algo que tiene nuestra paciente, pero pues también es un síndrome, es un signo de displasia ectodérmica. Aparte de que la paciente en los exámenes de laboratorio tenía pues, disminución de todas las inmunoglobulinas, también ella en particular tenía disminución de las células B y intermitentemente tenía disminución de las células NK. En este artículo también se hizo una revisión que también me gustaría que viéramos. Revisaron varias mutaciones del mismo tipo, en el gen, bueno, no del mismo tipo, pero siendo el mismo gen. Buscaron pues muchas mutaciones en el gen NFKB2. Me gustaría que viéramos las características clínicas, pero primero sería bueno que distinguiéramos las que sí empatan con el fenotipo de nuestro paciente y con la de ellos. Entonces, primero que nada, tenemos dos mutaciones que están a mitad de la proteína, o sea que nos van a dar un fenotipo proinflamatorio que no encaja con lo que tiene nuestro paciente ni fenotípicamente ni molecularmente. Entonces, estas no las vamos a tomar en cuenta para la hora de ver los datos clínicos. El resto de las mutaciones que encontraron son el extremo carboxilo terminal, o sea, las que tienen función inhibitoria kappa B, que son las que sí vamos a tomar en cuenta para ver las características clínicas. Entonces, pues como podemos ver, casi todos los pacientes tenían alopecia, pues alopecia total, traqueoniquia. Lo pusieron como manifestaciones autoinmunes, pero realmente es más probable que sea un problema de displasia ectodérmica que una autoinmunidad verdadera. Una de ellas sí tuvo vitiligo. Y en cuanto a normalidades endócrinas, podemos ver que prácticamente todos los pacientes tenían insuficiencia adrenal central. Y uno de ellos tuvo deficiencia de GH. Este es un segundo grupo de pacientes. En estos hubo dos mutaciones que me llamaron la atención porque no terminan la proteína prematuramente, solamente hacen un cambio de aminoácido que no tiene nada que ver ni con la fosforilación ni con la ubiquitinización. Entonces, no queda así de que muy claro de por qué esta pequeña mutación causa un problema que no se pueda reconocer la proteína y no se pueda metabolizar, pero pues el fenotipo parece ser similar al resto. Esta proteína también nada más causa un cambio de una serina por una arginina, pero recordemos que esta es una serina que tiene que ver con la fosforilación. Entonces, si no se reconoce esta serina, no se va a poder ubiquitinizar y no se va a poder metabolizar. Entonces, esta prácticamente va a ser lo mismo a tener la proteína incompleta. Estas dos de aquí, pues sí van a terminar las proteínas antes de tiempo, y esta de acá es la que es exactamente igual a la de nuestro paciente. Entonces, entre las características clínicas de este otro grupo de pacientes, podemos ver pues realmente lo mismo. Pacientes que tienen alopecia universal, que algunos tienen traqueoniquia y la mayoría tienen insuficiencia adrenal. Algunos también, pues como mencioné, deficiencia de GH. En cuanto a los exámenes de laboratorio,
todos los pacientes que ellos encontraron tenían disminución de todas las inmunoglobulinas. Y algunos de ellos tenían disminución ya sea funcional o cuantitativa de las células NK. Pero la mayoría de ellas pues no se estudió, entonces no podemos saber así como en proporción realmente cuántos de ellos pues las tenían. Y también ese mismo artículo nos da este diagrama que nos ayuda a ver pues dónde están las mutaciones. Todas estas son las que mencioné que pues marqué con palomita, que son todas las que están después del dominio de muerte, las que se consideran del extremo carboxilo terminal. Y estas son las dos que quité, las que están pues en medio de la proteína, las que nos dan un fenotipo totalmente diferente. Por ejemplo, esta paciente pues tiene datos de autoinmunidad importante, tiene artritis reumatoide, a diferencia de, por ejemplo, el único paciente de todos estos que tuvo autoinmunidad es este de aquí, y tuvo vitiligo. Y pues bueno, esto es otro estudio que agarró un chorro de pacientes, se publicó también el año pasado. Y pues vamos a hacer lo mismo, pero de manera un poquito más rápida. Todos estos son los pacientes que tienen mutaciones en el extremo carboxilo terminal. La parte de arriba están a mitad de la proteína y pues no nos importan para el motivo de esta revisión. En total ellos tuvieron 43 pacientes que tienen este tipo de mutaciones. Vieron prácticamente los mismos pacientes que los del artículo pasado, pero hubo 3 que no tomaron en cuenta. Entonces si tomamos estos 43 más estos 3 más nuestro paciente, tenemos al momento 47 pacientes reportados. Bueno, nosotros todavía no está reportado, pero que se van a reportar con mutaciones en el extremo carboxilo terminal del gen NF-κB. De estas 47 pacientes, 37 son mutaciones que causan una proteína incompleta y que no se puede metabolizar a P52. 3, contando la de nosotros, son como la de nuestro paciente. 2 van a eliminar un sitio de fosforilación, una serina. Y entonces probablemente vayan a causar que la proteína no se pueda metabolizar a P52, que finalmente, funcionalmente, va a ser exactamente lo mismo. Y 8 van a causar sustitución de un solo aminoácido que no está involucrado ni en la fosforilación ni en la ubiquitinización. Por lo que no sabemos exactamente por qué es lo que es, ellos también tienen este mismo fenotipo. 7 van a tener lo mismo y uno de estos 8 está asintomático. Hasta el momento de los 47 pacientes solamente ha habido 3 defunciones. Uno de ellos fue a los 8 años, una paciente que se hizo un trasplante de precursores hematopoyéticos y falleció durante el trasplante. Uno fue una complicación de una cirugía a los 22 años y uno fue a los 29 años por una leucemia mieloide aguda. Y pues bueno, el síndrome clínico que da este paciente se le denomina síndrome de David o de David, que es una deficiencia de la pituitaria anterior con inmunodeficiencia común variable. Al momento tenemos alrededor de 50 individuos afectados. Es causada por una mutación heterocigota en la región carboxilo terminal del gen NF-κB2. Y pues bueno, todos los pacientes desarrollan inmunodeficiencia común variable. Nuestra paciente en particular, pues técnicamente todavía no la ha desarrollado, pero todos la han desarrollado en el transcurso de los primeros años. Entonces, pues es cuestión de tiempo de que la vaya a desarrollar. Ya empezamos a tener ahí la IgM baja con ella. Frecuentemente se asocia a insuficiencia renal central, que esta puede pasar desde 1 hasta 10 años después del inicio de los síntomas. No pasen todos, pero sí pasen un número considerable de los pacientes, por lo que es importante que se esté monitorizando. Los pacientes tienen manifestaciones como alopecia y traconiquia, que son manifestaciones de displasia ectodérmica, y algunos de ellos van a tener deficiencia de GH. Ahora, ¿por qué tenemos esta alopecia? Pues bueno, como mencioné, no parece que sea tanto un problema de autoinmunidad, parece que a lo mejor es un problema pues funcional. Algunas mutaciones de otras partes de la vía del factor nuclear kappa B nos van a dar pues cabello escaso, hipohidrosis, sin anormalidades dentales. Y esto puede pasar porque pues este factor nuclear está pues muy relacionado también con el desarrollo de la piel. Y en algunos ratones que tienen sobreexpresión negativa dominante, sobre todo de proteínas y kappa B, como nuestra paciente, tienden a tener anormalidades en la piel. Estos son como son desde nacidos, o sea, son homocigotos, son anormalidades muy aparatosas, pero que a lo mejor una versión más leve nos puede explicar la alopecia.
Y una posible causa de la insuficiencia suprarrenal central es porque, pues bueno, el factor nuclear kappa B también está involucrado un poquito ahí. La transcripción de este gen pues va a activar a la hormona propio melanocortina, que pues va a ser necesaria para la liberación de ACTH, y que si no se libera la ACTH, pues nos va a dar una insuficiencia adrenal de origen central, que es como, pues, como tienen todos estos pacientes. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, pues no está estandarizado. Lo que se tiende a usar es inmunoglobulina intravenosa de reemplazo, detección oportuna y tratamiento agresivo de las infecciones. Algunos pacientes se encuentran con antibióticos profilácticos de manera crónica, y pues búsqueda dirigida a insuficiencia adrenal central una vez que se identifica este tipo de mutaciones. Y pues bueno, ya para concluir, pues bueno, debido a la diversidad y la rareza de algunos de estos síndromes clínicos de inmunodeficiencias primarias, es importante continuar el abordaje para llegar a un diagnóstico definitivo. El síndrome de David, a pesar de ser un padecimiento que es poco frecuente, tiene características clínicas que la hacen destacar de otros síndromes de inmunodeficiencia. Y pues bueno, pues me gustaría terminar, pues invitarlos de nuevo a nuestro reunión científica anual Highlights, en su versión 33, que se pueden registrar usando pues este código QR. Y pues sería todo.